Es un gusto saludarles en esta ocasión. Recuerden que estamos estudiando sobre matrimonios y estamos en una serie que la hemos titulado Matrimonios que duran. Uno de los deseos más grandes de Dios es que los matrimonios sean permanentes, sean durables. Estamos en una época cuando muchas personas han pensado que ya debe funcionar el matrimonio con contratos. Hacer un contrato de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años. Y esto ya es una realidad en algunos países. Incluso en México ya se ha pensado que esta puede ser una posibilidad. Contratos de poco tiempo, de poca duración, pero ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que los matrimonios sean permanentes, que sean durables. El matrimonio que hoy queremos tratar, queridos hermanos, es un matrimonio hermosísimo. El primer matrimonio, Adán y Eva. Quiero decirles que en alguna ocasión ya hemos compartido en esta serie el matrimonio de Adán y de Eva. Pero ese matrimonio tiene muchísimas cosas que tenemos que aprender de ellos. Ese matrimonio tiene cosas increíblemente hermosas. Y es que responde al deseo y al diseño de Dios. Por eso tiene que haber muchas cosas y en una sola exposición no podemos cubrir todo lo que quisiéramos. Es por eso que en esta ocasión hemos querido volverlos a abordar, pero ahora viendo una forma interesante para un matrimonio que debe durar mucho. Matrimonio de adultos. ¿Cuántos matrimonios han fracasado porque han comenzado muy jóvenes, muy pequeños? Incluso ha habido matrimonios que me ha tocado celebrar con jovencitas de 16 o 17 años, con jóvenes que apenas están cumpliendo 18 años. Y entonces imagínense que cuando está la jovencita enfrente del pastor, a un lado del que ahora va a ser su esposo o que ya es su esposo civilmente, ella tomando el ramo parece más bien que está tomando su muñeca. Y él también se ve raro porque es como ver a un niño que está sentado para contraer matrimonio, que en lugar de bigote puede tener la leche con chocomil que pudo haber tomado en la mañana. Esto puede ser de risa, puede ser de broma, pero queridos hermanos, mucha gente ha comenzado sus matrimonios de una forma triste porque comenzaron muy jóvenes. Otros han comenzado sus matrimonios cuando apenas se conocen. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 3 meses, medio año y ya están contrayendo matrimonio. Y cuando llegan a la realidad de este matrimonio, entonces se llevan la gran sorpresa que las cosas no son como ellos estaban esperando. Pero cuando vemos nosotros a este primer matrimonio, es significativo que el Señor hizo un plan hermoso. Quiero comenzar leyendo Génesis capítulo 2, versículo número 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. No estamos viendo aquí a un niño, estamos viendo a un adulto. Estamos viendo aquí una persona mentalmente desarrollada, físicamente desarrollada. Dios hace al varón y lo hace ya un adulto. Es significativo que Dios ha hecho del matrimonio algo interesante, pero su interés no es formar matrimonio de niños, como lo vemos en este pasaje. Adán, el contrayente, es un adulto. En el versículo número 13 dice el nombre
del segundo río es Gihón, y este es el que rodea toda la tierra de Cus. Versículo número 15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios hace al hombre un adulto y lo hace con la capacidad de un hombre de trabajo. Dice para que labrase la tierra, para que la pudiese cultivar, para que la pudiese guardar. Esta es la primera característica que podemos encontrar de un matrimonio de adultos, que es el deseo de Dios, la formación de dos personas maduras. En el versículo número 19, dice que Jehová Dios formó de la tierra toda la bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y más tarde dice que no fue encontrado para él una ayuda idónea. Entonces Dios tomó a Adán, lo durmió, lo anestesió, sacó de él una costilla y dice la escritura puntualmente que de ahí formó a Eva. Así como Adán fue formado joven, adulto, de la misma forma Eva fue formada toda una mujer. Por eso decimos, queridos hermanos, que cuando Dios inicia el matrimonio con esta pareja, no está pensando en que duren poco, pero tampoco están pensando que debe de ser de niños, sino de personas grandes, de personas maduras. ¿Cómo nos gustaría que esto que ha pasado en muchos países y que todavía pasa en muchas comunidades pudiese terminar? ¿Cómo nos gustaría que cada matrimonio pudiera tener este principio cuando los dos ya están maduros? Cuando los dos físicamente ya están maduros. Podemos ver a Adán y a Eva con una madurez integral. Es decir, físicamente están muy desarrollados. Algunos médicos dicen que el hombre, el varón, a los 21 años y la señorita entre 20 y 21 años pueden alcanzar la madurez física y reproductiva. Cuando Dios hace a esta primer pareja, físicamente son maduros. Note el énfasis que estoy teniendo. Físicamente hablando, son maduros. Mentalmente, por supuesto que sí. Tienen una capacidad intelectual tremenda. No son pequeños, son personas adultas y entonces su pensamiento ha desarrollado de una forma interesante y ahora tiene una capacidad pensante maravillosa. Pero emocionalmente, las emociones también son importantes. Y queridos hermanos, a esta edad madura es cuando se puede disfrutar de la vida de una forma tan maravillosa. Ese es el primer detalle, queridos hermanos, que encontramos en este hermoso matrimonio. Dios los hace adultos. Dios los forma de tal forma o de tal modo que han alcanzado cierta madurez. Dios no está pensando en que deben casarse personas inmaduras, aunque debemos de ser claros, en algunas ocasiones hay personas de 30, de 40, de 50, de 60 años y nunca fueron maduros. Pero cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de personas que deben de alcanzar una madurez física, emocional e intelectual. Que ya pueden entender el compromiso, que ya pueden entender su amor, su cariño
para poder compartir con la otra persona a pesar de las cosas que pudiesen venir en el camino. Hay un versículo muy hermoso, queridos hermanos, que quiero invitar a leer. Es Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11, que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hermoso el versículo, ¿verdad? Hermosísimo el versículo. Cuando yo era niño, hablaba. No solamente tenía voz de niñito, y la tenía. Pero hablar como niño es hablar cosas que no son serias, es hablar cosas que no se entienden. A veces hablar como niño es no pensar las cosas. Dice el texto, pensaba como niño, juzgaba como niño. El juicio de un niño es interesante, pero no está centrado en la realidad, no está centrado en la madurez, no está centrado en muchas cosas. Para un niño hay cosas que para nosotros serían locura porque no se pueden entender claramente. A veces queremos hablar como niños y, queridos hermanos, solamente estamos hablando locuras. Hay niños que tienen una lucidez interesante, pero hay niños que tienen una lucidez muy lenta y no tienen la capacidad para juzgar en una forma madura e inteligente. Por eso el texto dice, hablaba como niño, pensaba como niño, pero también juzgaba como niño. Y el apóstol Pablo da un pensamiento claro. Dice, mas cuando ya fui hombre, mas cuando ya fui grande, mas cuando ya alcancé la madurez, dice y enfatiza, dejé lo que era de niño. Cuando ya fui grande, dejé las niñerías. Cuando ya fui grande, comencé a ver las evidencias de las cosas que se deben de pensar. Entonces, aquí hay algo hermosísimo, porque un matrimonio de adultos tiene ventajas claras. Hablar, pensar, juzgar en forma madura. Esto no se nos puede olvidar. Cuando una persona puede hablar cosas serias, cuando puede pensar cosas serias, cuando puede juzgar cosas serias, entonces ahora sí se puede casar. Antes no podría casarse. Pero hay algo que a mí me llama la atención sobre todo esto. Si estamos hablando de un matrimonio que no es de niños, sino un matrimonio de adultos, entonces aquí no caben las niñerías, aquí no caben las cosas que hacen los niños. Los niños quieren resolver las cosas a golpes, a gritos, con berrinches, con el deseo de renunciar o de abandonar lo que está haciendo porque no le está gustando, con arrebatos, con la falta de confianza o de interés en las demás personas, centrando su atención en sí mismo. Uno que piensa como niño, querido hermano, le ofrecen un helado y le enseñan de 3 distintos sabores y quiere los 3 porque quiere todo para él. Y este es un problema muy fuerte. En el matrimonio entonces no puede haber celos,
no puede haber desconfianzas, no puede haber deslealtades, no puede haber arrebatos, no puede haber abandonos, no puede haber infidelidades, no puede haber gritos, no puede haber golpes y otras muchas cosas. Es decir, un matrimonio de adultos es un matrimonio serio. Y hemos visto tantos y tantos matrimonios que están haciendo las cosas que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque todavía tienen mentalidad de niños y todavía no debieran casarse. Esto debe ser un análisis para todas las señoritas y todos los jóvenes que están pensando en casarse. El matrimonio no son niñerías, ni son cosas para divertirse. El matrimonio debe ser un matrimonio de adultos pensando en la madurez que ellos deben de tener cuando están contrayendo un compromiso tan serio. Todos conocemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva. Un maravilloso matrimonio. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que Dios los unió. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta el momento en que la serpiente engañó a la mujer. No sabemos cuánto. Cualquier cosa que yo pudiese decir en este momento sería solamente especulación. Algunos por la narración están pensando que hoy los forma y mañana ella es engañada. Eso sí no lo creo, pero tampoco puedo estar seguro. Lo que sí estoy seguro, queridos hermanos, es que esta pareja caminaron juntos, estuvieron de acuerdo en muchas cosas. Ellos tenían la característica de un matrimonio hecho perfecto. El hombre hecho perfecto en cuanto a sus capacidades, en cuanto a su forma de mirar a Dios, en cuanto a su forma de comprometerse. Él era completamente perfecto y ella también lo era. Incluso moralmente hablando, también eran perfectos. Era un matrimonio que tenían mucho para dar. Pero siempre hay un pero. En un momento de descuido, ella olvida el pensamiento dado por Dios a Adán y de Adán a su esposa, de que no debían de comer del árbol. A ella le parece fácil y toma esa decisión. Y esto arrastró a los dos, primero a ella y ella vino con él y él también en forma decidida, en forma comprometida, comió del fruto y los dos pecaron. Aquí entró todo lo que hoy conocemos como la pecaminosidad, la depravación total del hombre. Ahora aquí quedaron como esclavos del pecado. Dios los castigó de una forma muy grande. Dios les hizo sentir que ellos habían fallado grandemente. Les prometió que les ayudaría. Les prometió a un Salvador. Y gracias a Dios que ese Salvador llegó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en ese maravilloso Salvador que vino a arrancarnos de la esclavitud del pecado que habíamos caído por causa de Adán y de Eva. Ese glorioso Salvador fue prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí hay una promesa. Los teólogos dicen que ese es el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio. Gracias a Dios, el hombre había pecado. El hombre había fallado. La mujer juntamente con él. Y sin embargo, queridos hermanos, estaban juntos culpándose
lastimándose, y Dios les dice qué fue lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Y entonces descubrieron que estaban desnudos. Pero Dios hizo algo maravilloso. Dios los castigó. Dios los sacó del huerto. Pero también dice la Sagrada Escritura que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esta palabra es interesantísima. Dios no los dejó desprovistos. El hombre y la mujer trataron de hacer su propia vestidura, de vestirse con sus propios esfuerzos, pero eso no fue suficiente. La vestidura que hoy se ponían mañana ya estaba destruida, y entonces Dios los cubre, Dios los viste. Y esta palabra es interesantísima. Cuando vamos a la Escritura y Pablo nos dice vestíos del nuevo hombre, o cuando dice que despojaos del viejo hombre y vestíos de Cristo, queridos hermanos, Dios es el que vistió a Adán y Eva. Dios es el que toma a esta hermosa pareja y los viste con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Yo doy gloria a Dios porque esta primer pareja, aun cuando había fallado, tuvo una bendición maravillosa. Dios los rescató. No solamente los ayudó, los fortaleció, los cubrió, sino que aquí lo que nosotros podemos ver es que este sacrificio de estos animales que Dios tuvo que matar fue para cubrir la desnudez del hombre. Dios está salvando, perdonando y restaurando al hombre en ese mismo momento. Yo doy gloria a Dios. Pero alguien me dijera, ¿y qué tiene que ver esto con la madurez? Estos que fueron maduros tuvieron actitudes inmaduras, pero Dios los vuelve a tomar. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende, queridos hermanos? Es que cuando Dios los toma, ellos comienzan a vivir. Y comienzan a vivir fuera del paraíso, pero ellos van caminando juntos. Adán es el encargado de poner nombre a todos los animales, a todas las cosas. Pero también es el encargado de ponerle nombre a su esposa. Y el nombre que le pone es Eva. Porque ella es la madre de todos los vivientes. A la jirafa le puso jirafa por el cuello tan largo. Al elefante le puso elefante por la trompa tan larga. Al perezoso porque no podía moverse. A la tortuga porque era muy lenta. Al burro porque fue un animal para carga. Y a cada uno le fue poniendo el nombre según sus características. Pero aquí, Adán no le pone a ella la pecadora. No le pone a ella la desobediente. Le pone la madre de todos los vivientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Adán, en su madurez, toma a su esposa y no pasa la vida recalcándole sus errores y sus fracasos. Este es un matrimonio maduro, un matrimonio de adultos que pueden tener problemas, pero que los van a superar, que van a luchar sobre ellos y que no se van a dejar sorprender sobre cosas que puedan destruir su matrimonio. Este matrimonio fue el primer matrimonio y fue el primer matrimonio duradero. Y queridos hermanos, este matrimonio es un matrimonio del que podemos aprender, un matrimonio maduro. La madurez la da Dios. La madurez solamente la podemos alcanzar cuando nosotros comenzamos a vivir bajo los principios de la Sagrada Escritura. ¿Cómo nos gustaría que su matrimonio fuera un matrimonio duradero? Pero un matrimonio duradero porque siempre está buscando la madurez que el Espíritu Santo puede darle
a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, a través de entender que con sus propias fuerzas no puede hacer nada. Esto se llama madurez. Entender que Dios es el dueño de mi vida, que es el dueño de mi familia, que mis hijos no son mi propiedad, que mi esposa no es mi propiedad, sino que mis hijos y mi esposa y yo mismo pertenecemos todos a Dios. Esto es el inicio para comenzar la madurez cristiana. Queridos hermanos, esperamos que el Señor les siga bendiciendo y que cada día juntos estemos alcanzando la madurez para que nuestros matrimonios se vayan robusteciendo y vayan creciendo cada día en la fe y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos que la próxima ocasión que nos veamos podamos estudiar otro mensaje de la serie Matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.